aquellos que se preguntan de qué cosa estoy hablando cuando hablo de la tentación apocalíptica, o no, como he titulado este punto de vista, hablo de el creciente número de supuestos videntes que de una u otra forma pronostican la inminencia del fin del mundo, ¿no? Y algunos, por si acaso, hacen esta distinción. No, Alejandro, yo no hablo del fin del mundo, hablo del fin de los tiempos, ¿no? Entonces, esa distinción es una distinción que no es católica, porque los católicos no creemos en el milenarismo, ¿no? Esa idea de que Jesucristo va a volver y van a haber unos 1000 años de paz y 1000 años de la gente que va a estar de alguna manera, digamos, salvada, y que después va a venir el fin del mundo con un juicio universal. Esa distinción entre fin del mundo y fin de los tiempos no es una distinción católica, no existe en la tradición católica. Es una visión completamente protestante, ¿no? Y de una forma específica de protestantismo, porque no todo el protestantismo es milenarista, ¿no? Y entre los protestantes se reconocen a los protestantes milenaristas, que son los que creen en esto, o los que creen, por ejemplo, en el rapto, ¿no? En que algunos, los que se salvan, entre comillas, van a ser raptados y el resto se va a quedar aquí en un mundo pues horrible durante 1000 años antes del juicio final, que va a ser el juicio universal. Y eso no es, no es verdad, ¿no? Entonces, para quienes creen en el final de los tiempos que es inminente, o el final del mundo que es inminente, nunca ha dejado de sorprenderme cómo esta creencia se agudiza, digamos así, cada vez que existen dificultades, entre las cuales cuando la Iglesia está enfrentando situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Y los católicos están enfrentando situaciones extremadamente difíciles. Acordémonos que San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? Y justamente dice: ustedes los cristianos no se cansen de hacer el bien. Pero vayan a ese pasaje de Tesalonicenses, ¿no? El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Muchas veces citamos esa cita como una cita referida a la laboriosidad, a que la gente, o sea, que nosotros tenemos que no ser perezosos, tenemos que trabajar. Pero eso es verdad, esa es una verdad cristiana. Pero lean todo el contexto y van a ver ustedes que esa cita de San Pablo se refería a aquellos que decían: mira, nosotros tenemos que dejar de trabajar, y dejar de trabajar incluía dejar de evangelizar, dejar de tratar de cambiar el mundo, ¿no? Y como había pedido Jesucristo. ¿Por qué? Porque creían que la segunda venida era inminente, ¿no? Recuerden ustedes en el mismo Evangelio de Juan, ¿no? Juan, en el epílogo, ¿no? Después de que Pedro y Juan reconocen a Jesús, ¿no? En el lago, a Jesús resucitado, hay este intercambio entre Pedro, que ve que pues Juan sigue a Jesús y a Pedro en esta conversación personal que Pedro y Jesús están teniendo, ¿no? En la conversación de, como saben ustedes, es la de apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, de donde lo perdona de las 3 veces que lo negó, ¿no? Entonces, el mismo Juan dice, San Juan escribe, él que era testigo de este episodio, el mismo San Juan escribe que, porque Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? ¿No? O sea, ¿por qué no sigue, no? Y Jesús le responde: mira, si yo quiero que él siga vivo y venga conmigo hasta el final de los tiempos, o sea, él va a venir, ¿no? Y San Juan mismo escribe: muchos creyeron
que el fin de los tiempos iba a venir cuando Juan muriera, pero ese no es el sentido de esas palabras de Jesucristo. Era una hipérbole, ¿no? O sea, una exageración muy semítica, digamos, muy propia del lenguaje semita, eh, con el que Jesús le estaba diciendo: "Oye, ¿a ti qué te importa si el discípulo amado, Juan, viene o no?", ¿no? Entonces, de la misma manera, hoy en día, creer que se acerca el fin de los tiempos es una creencia equivocada que no tiene fundamento bíblico. Y yo, en realidad, hermanos, no conozco el universo de eh, todos estos supuestos videntes, pero muchas veces, como saben ustedes, me preguntan sobre tal o cual vidente, ¿no? Y, en algunos casos he respondido, y cuando he respondido: "Mira, este vidente", porque me preguntan qué opino sobre este vidente, en algunos casos, cuando veo que es relativamente popular, lo veo, ¿no? Y para poder aclarar, para poder explicar a la gente, bueno, quieren saber sobre esta persona, y explico sobre esta persona. Y puedo decir que ninguno de los videntes que me han enviado, que me han preguntado para ver, algunos no los conoce nadie, entonces no tengo el tiempo para ver un video de YouTube. Alguien hace poco me mandó: "Alejandro, quisiera que comentaras este documental". Veo el documental, está hecho con voz electrónica, es un plomazo y dura 1 hora 53 minutos, o sea, 2 horas. No me voy a poner a ver un video de 2 horas que además tiene, pues, 700 vistas, ¿no? O sea, no, y no lo ha visto ni el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, pero en otros casos sí. Y esto es lo que noto en común, que todos estos seguidores eh, defienden a estos videntes hasta el insulto, ¿no? En este caso, una supuesta vidente colombiana, ella misma eh, se puso en línea a insultarme porque yo estoy actuando guiado por el nombre de una persona que no sé quién es, que me tiene celos y por eso me ataca. Como si yo estuviera metido, digamos, en esta pelea interna ahí en donde sea que esta señora vive en Colombia, de lo que no sé nada, ¿no? Yo me he atenido a escuchar las cosas que dice y explicar cómo algunas cosas que dice son de buena fe y son coincidentes con el Evangelio, y otras no lo son. Otras están en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y entre ellas el milenarismo y esto de que se va a venir el fin del mundo, ¿no? Y como digo, varios de estos videos ya son relativamente viejos, ¿no? Y me siguen apareciendo comentarios de gente que lo ve, se enoja y me insulta, y probablemente los ve porque en realidad hace una búsqueda en Google del video de esta señora y sale mi video y están esperando que yo la elogie como la elogia quienes la siguen, y no la elogio porque no es mi trabajo. Lo que me están diciendo, me están preguntando una opinión sobre esa señora, y esa opinión la hago en base a el contraste que existe entre lo que estos supuestos videntes dicen y lo que nos enseña la Iglesia. Pero cuando veo, digamos, la ferocidad digamos, el cierto fanatismo con que estas personas defienden a sus videntes, entre comillas, yo siempre me preguntaba: mira, si somos miembros de la Iglesia y si estos supuestos videntes son verdad, ¿no? Y es cierto, y estos supuestos personajes son verdad, y lo que dicen es verdad, entonces esperemos el pronunciamiento de la Iglesia, pues, que es lo que siempre digo al comienzo, al medio y al final de todos estos comentarios. Mira, esta persona, lo más importante es que el tiempo es lo que nos va a decir, ¿no? Y
la razón por la cual un católico debería tener un sano escepticismo frente a estas apariciones y estas supuestas revelaciones, ¿no? Y estas conversaciones directas del Espíritu Santo, es porque son objetivamente contrarias a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Uno de estos videntes toma literalmente las hipérboles del Antiguo Testamento, ¿no? Que el Señor maldice por 4 generaciones y bendice por 1000, cuando esos números tienen un carácter, en la cultura semita tienen un carácter completamente simbólico. Y hacer esa interpretación sin filtrarla por el Nuevo Testamento, que es como nosotros los católicos tenemos que leer el Antiguo Testamento. No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No lo digo yo. Lo diga yo, pues es una opinión más, como la de cualquier vidente, ¿no? Pero ese es mi trabajo, el trabajo que estas personas no se dan. O sea, y muchas de ellas probablemente se hayan acercado a la iglesia a través de estos videntes, bendito sea, ¿no? Pero si el Señor ha utilizado estos caminos para que estas personas se acerquen a la iglesia, acérquense a la iglesia, no a un vidente. Yo más de una ocasión he mencionado un amigo mío aquí en Estados Unidos que estaba en un conjunto de rock, ¿no? Y este conjunto de rock era un conjunto mediocre, ¿no? Era uno de los que siempre aparecían ahí, los ponían como esos que calientan, digamos, calientan el escenario, ¿no? Tocan un poquito de guitarra, calientan el escenario. Y estos, y resulta que cuando finalmente les hicieron un gran contrato para que, o sea, despegaran comercialmente, ¿no? Él se convirtió con unas supuestas apariciones de la Virgen María en Nueva York, a las que lo había traído su hermano, ¿no? Entonces tuvo esta conversión al catolicismo gracias a estas apariciones. Y después las autoridades eclesiásticas declararon que esta aparición era falsa y efectivamente nunca más pegó la aparición. Y el hermano que lo había llevado a estas apariciones se enojó con la iglesia y siguió creyendo en esas apariciones y se dejó la iglesia. Él, en cambio, que se había acercado a la iglesia exclusivamente por estas apariciones, dijo, mira, la aparición será falsa, pero el redescubrimiento de la iglesia es bueno para mí. Y eso fue a un gran costo, porque él dijo, ya no quiero seguir siendo rockero, quiero educarme como católico. Y los 3 compañeros de su banda de rock, porque él al salirse, pues, ya no era de interés para esta compañía discográfica, le metieron un juicio en el que él se tuvo que defender 5 años con un abogado, porque ellos acusaban que al él haber dejado la banda les había causado un daño económico sobre ganancias futuras posibles, ¿no? Entonces ahí vemos una persona que se puede haber acercado a la Iglesia Católica, como pasó con el ejemplo que siempre pongo de la supuesta aparición de la Virgen María en Peña Blanca, de la gente que yo conocí que se había convertido. Pero cómo nosotros tenemos que acercarnos fundamentalmente a la iglesia, porque ese es el sacramento de salvación. El sacramento de salvación no es ningún otro líder, ni ningún movimiento, ni ninguna parroquia, es la iglesia, ¿no? Como cuerpo místico de Cristo. Ese es el sacramento de salvación de Jesucristo. Y San Agustín decía, hacía, digamos, ironía, ¿no? Y corrección de aquellos que decían, se vienen malos tiempos, se vienen malos tiempos, se viene el fin del mundo, se vienen malos tiempos, ¿no? Y San Agustín decía, el tiempo futuro somos nosotros. Y esto, San Agustín, el teólogo, pues, o sea, titán, pues, de la teología, ¿no? El teólogo que era absolutamente consciente del poder y de la acción de Dios, o sea, que justamente escribió un tremendo libro que es La Ciudad de Dios, sobre la teología y la filosofía de la historia, o sea, cómo Dios guía la historia. Bueno, él decía, el tiempo futuro somos nosotros, ¿por qué? Porque Dios actúa a través de los eventos históricos, ¿no? Entonces,
Dios no puso a Marx. La libertad humana puso a Marx y puso a Mao Zedong y a Hitler. ¿No? Y estas personas son las que hicieron estos movimientos que costaron tantos millones de vidas a la humanidad, ¿no? Pero Dios está presente en la historia y está esperando que los hombres que creemos en Él actuemos y cambiemos. Y justamente también Chesterton, ese converso, Gilbert Keith Chesterton, ese converso de ser anglicano no practicante a una de las mentes católicas más brillantes, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX, decía, en el fondo, todos aquellos que creen en el fin del mundo, porque ya había gente ahí en los años 20, como sucedió en el año 2000, me acuerdo, y ya les he mencionado ese curita polaco que recorrió toda América Latina diciendo el mundo se va a acabar, ¿no? El poder soviético se va a apoderar, digamos, del resto del mundo, la Rusia, que ya había dejado de ser soviética, toda Europa va a caer menos Polonia, ¿no? Y todo el mundo creía en eso. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está el curita? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está que teníamos que prender dos velas y ponerlos al medio y cerrar la puerta de nuestra casa? No toda esa macumba pseudocristiana. Entonces, como decía Chesterton, en el fondo, las personas que tienen este deseo de creer en el fin del mundo son personas que se han acobardado de la misión del cristiano, que tiene que tener un optimismo dramático, o sea, un optimismo realista, no un optimismo infantil, pero en última instancia que cree en las palabras de Jesucristo. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo porque yo he vencido al mundo. Y eso significa que nosotros tenemos que seguir mirando adelante y no confiar y apostar en un inminente fin del mundo, porque en el fondo, al hacerlo, lo que estamos haciendo es decir, ya no tengo que trabajar por la conversión, ya no tengo que trabajar por la transformación del mundo. El mundo ya está más allá de cualquier redención. Y no es así. Que tengas un buen día.